Bueno, muy buenas tardes. De verdad que es un gusto poder estar con ustedes aquí en Barranquilla. Lo primero que quiero es contarles un poquitico de la metodología que vamos a implementar. Ustedes tienen todos en sus manos un caso que, como bien lo decía Camilo, ha sido diseñado específicamente por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para ustedes, para que lo discutamos en estas sesiones y para que a través de la discusión de este caso logremos plantear unas preguntas que nos acerquen a un objetivo pedagógico común. Y el objetivo pedagógico común es plantear dudas frente a el alcance que están teniendo nuestras sentencias. ¿Ok? Ese es el objetivo. Ya más adelante les voy dando más pistas sobre cuál es el objetivo, pero la forma como vamos a llegar a eso es a través de el caso, de lo que nos plantea el caso. Es un caso hipotético basado en ciertas circunstancias que pueden ser propias de la vida real, pero no deja de ser un caso hipotético y eso lo debemos tener en cuenta. Ahí les voy a dar también algunas reglas de juego sobre lo que significa que sea un caso hipotético y cómo se debe entender y aproximar. Y lo primero que quiero discutir con ustedes es en qué consiste la metodología. ¿Qué es la metodología del caso? ¿Cómo va a funcionar? ¿De dónde viene? Porque yo sé que la gran mayoría de ustedes son profesores, ya sea que sean profesores a través de su ejercicio profesional como jueces o que incluso sean realmente profesores porque trabajan en la academia y tienen estudiantes a su cargo a los que ustedes forman como futuros abogados. Entonces, es una metodología que esperamos pueda ser muy útil para todos ustedes en sus clases, etc. ¿De dónde viene la metodología del caso? De este señor, Christopher Columbus Langdell. Christopher Columbus Langdell era el decano, o fue decano, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Resulta que Estados Unidos, como bien saben ustedes, es un sistema federal, lo que implica que cada uno de los estados en unos temas específicos tiene su propio desarrollo legislativo, normativo, etc. ¿Sí? Es un sistema de common law y como es un sistema de common law, la jurisprudencia juega un papel muy importante. Harvard era una escuela muy prestigiosa, aquí estamos hablando de más o menos 1860. Desde ese momento ya era una de las escuelas más prestigiosas de los Estados Unidos. Pero los estudiantes iban a Harvard y tenían que irse de Harvard después a los lugares de donde venían a tener que ejercer su profesión, lo cual significaba que les enseñaban el derecho, pero no les podrían enseñar el derecho aplicable a los casos que ellos iban a entrar directamente a resolver, porque eso implicaría que tendrían que enseñar todos los derechos de todos los estados de la Unión. Entonces, Langdell empieza a cuestionarse de cómo hace para que los estudiantes aprendan, desarrollen una serie de competencias que les permita después ir a cualquier estado y ejercer su profesión. Y él descubrió que la forma de hacerlo es a través del descubrimiento de principios. Pero para poder encontrar y desarrollar esos principios, él necesitaba que los estudiantes desarrollaran una serie de competencias para que ellos enseñaran a sí mismos, sumados a que él recordaba que como estudiante de Derecho, sus clases eran muy aburridas. Porque sus clases, ya lo vamos a ver, tenían el método tradicional, el método de Dwight, que era llegar, ¿no? Un profesor muy prestante llegaba, sacaba un libro, empezaba a leer sobre el libro, todo el mundo copiaba y después llegaba a la hora de los exámenes y empezaba a llamar lista y a preguntar de memoria lo que decía el libro. Ya está. Entonces él dice, ¿cómo hago yo para que los estudiantes tengan esas competencias prácticas que van a tener en donde no solamente sepan el derecho, sino sepan qué hacer con él? Porque el estudiante puede tener en su cabeza muy claro el concepto, incluso puede llegar a identificar el principio, pero después no sabe cómo aplicarlo, después no sabe qué hacer con él. Entonces es ahí donde él era un profesor de contratos, es ahí donde él se inventa el método del caso. Cuando hablemos de método del caso, tenemos que tener claro que hay dos grandes vertientes, uno podría decir, del método de caso. Por eso a veces se habla de los métodos de caso. Una, que es el método de caso tradicional, desarrollado por Langdell, en donde lo que más importa es el estudio de la jurisprudencia, para que a través de ver distintas decisiones de jueces, el estudiante logre extraer cuáles son los principios decisorios, las reglas aplicables, y sepa a entender cómo razona el juez a la hora de desarrollar esos principios decisorios, para después poder, ¿no?, devolvérselos como abogado al juez diciéndole, mire, estos principios decisorios han sido desarrollados así, por tales líneas jurisprudenciales, etc. Caso de estudio. Los estudiantes de Derecho aprenden a pensar como piensa el juez. Otra cosa es el método de estudio de caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros hoy? ¿Cuál es el método de estudio de caso? Se les entrega una narración de unos hechos y los estudiantes
en este caso ustedes, deben leer ese caso e identificar cuáles son las situaciones problemáticas que se están presentando y plantear soluciones. No se les entregan casos ya resueltos, se les entregan problemas o situaciones fácticas problemáticas. ¿Estamos? Y ese es el que vamos a hacer hoy. Entonces Langdell se opone a toda esa tradición basada en el método de Dwight. Y estoy seguro que muchos acá aprendimos a través del método de Dwight. Memorizábamos, recitábamos y después hacíamos ejercicios. Esa era la forma de enseñar hasta que llega él. Fue tan polémico el cambio en la forma de enseñar que se generó que muchos de los estudiantes de la Universidad de Harvard salieran corriendo para la Universidad de Columbia. Sin embargo, Langdell se mantuvo, lo nombraron decano y el presidente de la Universidad de Harvard fue uno de los grandes promotores de que él se encargara de desarrollar aún más esta metodología para la enseñanza, que hoy en día es una de las metodologías activas más comúnmente usadas, no solamente en la formación de abogados, sino también en la formación de otras profesiones. Por ejemplo, primera regla que no les había comentado, esta clase o esta sesión de trabajo, más que una clase, es interactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener que participar. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras profesiones se les ocurren a ustedes que utilizan ese método del caso? La ciencia política puede ser, sin lugar a dudas, puede ser una de las carreras en donde se utiliza el método del caso. ¿En dónde lo has visto tú? ¿En dónde, por ejemplo? ¿En la ciencia política aplicado cómo? No sé, pero me imagino que las más afines a las ciencias del derecho son las que... Y puede haber otras que no sean tan afines y sin embargo también utilizan el método del caso. La medicina, por supuesto, las escuelas de medicina utilizan método del caso. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven todo el tiempo, ¿no? Está el profesor que va, ¿no?, pasando las rondas, las famosas rondas médicas, va pasando con cada uno de sus, o con un grupo de estudiantes, donde un paciente mira el listado de lo que tiene el paciente y el estudiante tiene que reaccionar frente a esa situación. Método del caso puro y duro. ¿Cuál otra profesión? Las matemáticas, sí, también, sin duda alguna, las matemáticas, porque además el método del caso tiene como métodos hermanos, juego de roles, simulaciones, y las matemáticas se utilizan muchísimo las simulaciones. ¿Dónde más? Psicología. También la psicología, por supuesto, y además, más si es psicología clínica, pues con mayor razón se va a utilizar. ¿En dónde más? Sociología. La sociología, las ingenierías, sí, las ingenierías sí. Yo siempre, cuando menciono las ingenierías, les cuento que conozco un libro en donde cuentan cuáles han sido, de resistencia de materiales, en donde cuenta cuál ha sido, digamos, los grandes fracasos en resistencia de materiales, los puentes que se han caído, los edificios que se han caído. Entonces ellos analizan esos casos para ver qué fue lo que estuvo mal en las pruebas que se hicieron para poder llegar a utilizar mal esos componentes o esos materiales. ¿Cuál otra? Hay una que es muy famosa. Hoy en día es muy difícil encontrar una escuela de negocios que no utilice método del caso. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las escuelas de negocios? Entre muchas otras cosas, pero sobre todo, ¿a quién entrenan las escuelas de negocios? ¿A quiénes? A empresarios, pero sobre todo a quiénes principalmente entrenan gerentes. ¿Y qué tiene que hacer un gerente? Administrar, ¿eso qué es? Hacer negocios, por supuesto, pero ¿qué tiene que hacer? Que es muy parecido a lo que hacemos nosotros en nuestra profesión. ¿Qué tiene que hacer? Tomar decisiones. Tomar decisiones. ¿Y cómo aprende un gerente a tomar decisiones? A través del método del caso. Le dan casos emblemáticos en donde los gerentes han tenido que tomar decisiones y él aprende a conocerlos, a criticarlos, y a través de la interacción con sus compañeros se va formando un propio criterio de cuáles son los elementos que debe tener una buena decisión. Para que cuando después él se presente, o a él se le presente, una situación en la cual tiene que tomar una decisión, él ya está entrenado en cómo hacerlo. Y esa es una ventaja grandísima que tenemos con el método del caso. Y es que nosotros podemos tomar decisiones, las mismas decisiones que en el caso de cada uno de ustedes tiene unas consecuencias muy grandes sin ningún riesgo. En el método del caso el estudiante toma decisiones sin ningún riesgo.
lo peor que le puede pasar es una mala nota, que normalmente está atada a la mala preparación, pero no al mal criterio. Entonces él va formando criterio sin correr los riesgos que significa que ese criterio lo tenga que formar en su vida profesional. ¿Ok? Otra que también es muy interesante, que siempre lo pongo como ejemplo, los pilotos. Los pilotos también aprenden a través de la metodología del caso. ¿Qué es lo primero que se hace después de una investigación de una catástrofe aérea? Se convierte en un caso que los pilotos tienen que estudiar para ver qué fue lo que salió mal. Y cuando se sientan en su simulador, a los pilotos les recrean las situaciones que llevaron a que ese avión fallara o a que se accidentara ese avión, etcétera, para que él aprenda a reaccionar. A un piloto nunca en un simulador le ponen un vuelo sin ningún problema. Siempre le ponen algún problema que tiene que entrar a resolver. ¿Estamos? Entonces, eso es lo bueno del método del caso. Esas son las ventajas que trae esta metodología que vamos a usar hoy. En 1870 se implementa como el método oficial en toda la Escuela de Derecho de Harvard. En 1920 lo adoptan en las escuelas de negocios, que es tal vez donde más se ha desarrollado ese método del caso, similar en algunos aspectos con el método del caso que utilizamos a nivel jurídico, pero teniendo algunas distinciones. Los casos normalmente jurídicos son un poco más sencillos, los casos en las escuelas de negocios son casos mucho más complejos, de 30 páginas, una cantidad de información que ellos tienen que tener para poder tomar la decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Varían ahí en ese sentido y también en las finalidades que se buscan. Y, por supuesto, en 1985 en adelante también se institucionaliza en las escuelas de medicina, si bien existía desde hace mucho tiempo. Claro, hablar de estos antecedentes del método del caso es también desconocer un poquitico la historia antigua de esta metodología, porque Galeno utilizaba este tipo de metodologías y pues es uno de los padres de la medicina moderna, o también es el caso de Aristóteles, que también utilizaba exactamente esta metodología. Entonces, de ahí viene, y lo mismo Sócrates, de ahí viene la idea del método socrático que también acompaña el método del caso. ¿Cuál es el método socrático? La mayéutica. ¿Y la mayéutica en qué consiste? Que es exactamente lo mismo que se hace en el método del caso. Yo no vengo aquí a enseñarles nada. Yo no vengo aquí a decirles que la teoría que yo he desarrollado es la teoría que todos ustedes tienen que implementar y en la cual ustedes deben creer. Sería una falta de respeto con ustedes. Yo vengo a que juntos logremos construir unas herramientas de aprendizaje y que juntos hagamos un análisis de un caso que nos permita alcanzar nuestro objetivo pedagógico. ¿Es claro eso? Y eso se logra también a través del método socrático. ¿Y qué es ese método socrático? Yo les hago una pregunta, ustedes tienen una respuesta y sobre esa respuesta vendrá otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta. Por eso les digo que no se pueden sentir atacados porque todos tengamos que participar. ¿Estamos? Bien. ¿En qué consiste el método? ¿Quién me ayuda? El método de caso es un modo de enseñanza eminentemente activo. Consiste en la descripción de una experiencia, fenómeno o situación basada en un caso real y específico a partir del cual se plantea un problema a resolver como base para la reflexión y el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿qué es el método del caso? ¿Qué es lo principal del método del caso? La solución, como de todo caso, efectivamente. Pero ¿qué es aquello sin lo cual no podemos hacer método del caso? Sin caso, claro, método del caso, sin caso, no hay, ¿cierto? No hay. Bien, ¿y qué es un caso? Una experiencia, una vivencia. Un hecho real. Un caso de la vida real. ¿O no? Por ejemplo, el caso que ustedes tienen en sus manos puede parecerse a un caso de la vida real, pero es hipotético. Ahora, ¿puede haber un caso 100% hipotético? No, es muy difícil. Siempre va a estar atado a una realidad fáctica conocida. Es decir, sacar un caso, primero no cumpliría con la finalidad del método.
porque no permitiría que los estudiantes se sitúen en una situación, valga la pena la redundancia, que se les pueda presentar en la vida real, que es lo que uno pretende. Entonces no cumpliría con la función, pero un caso hipotético siempre va a tener elementos de la vida real. Claro, puede que confluyan tantos elementos problemáticos que uno dice esto en un solo caso no va a pasar, pero la verdad es que la realidad, como en las películas, siempre va a terminar superando la ficción. Es decir, siempre va a haber uno en la vida real, ustedes lo saben como jueces, casos que uno dice, pero y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, por más problemas que traiga el caso hipotético, a veces termina siendo superado por casos de la vida real, pero siempre está atado. Eso es lo esencial, que tengamos un caso. ¿Qué es lo siguiente que es muy importante resaltar en esta metodología? Bien, entonces esa narración fáctica debe llevar a que existan problemas, a que haya una situación problemática. ¿Y quiénes son los protagonistas de esta metodología? ¿El profesor? Los estudiantes. El protagonista aquí es el conocimiento, pero sobre todo el protagonismo son los estudiantes. Y eso es bien importante. Que ustedes se sientan con toda la tranquilidad de que son los protagonistas. De que pueden decir lo que quieran. De que pueden preguntar lo que quieran, de que pueden plantear la respuesta que ustedes quieran. No hay respuesta mala. No la hay. Menos en el caso de ustedes que tienen un criterio tan formado. Entonces, siéntase con toda la tranquilidad de dar su opinión, generar discusión. Este es un encuentro que tiene como finalidad que generemos conocimiento. Estamos aquí para eso, para hacerlo todos. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver que yo les explico cómo funciona la metodología y ustedes empiezan a ser protagonistas a partir de ahí, que ya lo son, por supuesto. Bien, otro elemento importante. El método. Los estudiantes construyen su aprendizaje mediante el análisis, la interpretación de los elementos contextuales y particulares, la búsqueda de soluciones, el contraste de ideas y opiniones, y la elaboración de conclusiones para generar el conocimiento oportuno que permita encontrar una respuesta viable al problema planteado. Entonces, ya lo hemos dicho, de ese caso que tenemos que sacar, antes, problemas, tenemos que sacar problemas. ¿Y qué es lo que más nos interesa? Que ustedes identifiquen esos problemas y ofrezcan soluciones. ¿Y qué tenemos que hacer con esas soluciones? Ustedes encuentran ese problema, sacan esa solución y se la guardan y se la llevan para la casa. No, ustedes la tienen que ¿qué? Socializar. ¿Cierto? Tienen que ponerla, someterla a debate, que tengan opiniones distintas, que interactúen entre ustedes, que interactuemos entre todos. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Problemas, soluciones, discusión. Y finalmente, esta estrategia didáctica ofrece a los estudiantes la oportunidad de relacionar los conocimientos teóricos y o técnicos de la materia o curso en situaciones de aplicación práctica. Promueve el aprendizaje significativo y proporciona un entrenamiento frente a las situaciones que deberá afrontar como profesional. Si tú tuvieras que decir cuál es el elemento más importante de ese concepto, de esa definición que está ahí, tú dirías que es cuál. O sea, ¿cuál es esa frase con la que tú te quedarías? Me gusta. Aplicación práctica. ¿Qué es para ustedes un aprendizaje significativo? ¿Qué estructura el conocimiento? ¿A qué se refieren con eso? ¿Ustedes han oído hablar de la taxonomía de Bloom? ¿No? ¿Algunos? ¿Sí? Les presento a los que no la conocen, se los recuerdo a los que sí, la taxonomía de Bloom. Chubut. ¿Qué es lo que busca la taxonomía de Bloom? Que aquellos que participan de esta actividad pedagógica tengan la posibilidad de no solamente desarrollar habilidades relacionadas con el pensamiento de orden inferior, LOTS,
por su desarrollo en inglés, Lower Order Thinking Skills, sino que puedan, teniendo los LOTS, también desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior, los HOTS, High Order Thinking Skills. ¿Cuáles son esos conocimientos básicos que uno tiene que tener? Ojo, tiene que tenerlos todos. Yo no puedo llegar al más alto sin tener el más bajo. Recordar. Eso es lo más básico. Si el aprendizaje ha sido significativo, ustedes lo que aprendieron tienen la posibilidad de recordarlo. Si no, no ha sido aprendizaje significativo. El caso, la metodología, busca eso. Busca que ustedes, de lo que aprenden, puedan recordar. Pero no solo eso, sino que además, un escaloncito más allá, es que usted no solo lo recuerde, sino lo pueda comprender. ¿Qué significa eso? Que usted no solo tiene el concepto, sino que puede desarmar ese concepto, entender cada uno de sus elementos, saber cuáles son sus elementos esenciales. Eso significa poder comprenderlo. Y si uno va un nivel más arriba, ustedes son capaces de aplicar. ¿Y qué significa eso? Ese concepto que ustedes recuerdan, que ustedes comprenden, lo pueden llevar, lo pueden aplicar en un caso real que se les presente. Pero ahí no hemos llegado a lo más alto. Hasta ahí van los LOTS. Hasta ahí va el pensamiento, las habilidades de orden inferior. Por hablar de superior e inferior pareciera que hay como jerarquía y entonces el inteligente es el de las de arriba y el no funciona así. Todas estas son necesarias, pero necesitamos tenerlas todas. Claro, si ustedes ya pueden recordar, comprender y aplicar un concepto, son capaces de ir más allá y es analizar. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden, ¿qué? Tener una postura más crítica frente a ese concepto. Es decir, no solamente pueden coger y aplicarlo, sino que ya pueden discernir si realmente ese es el concepto más adecuado o no para una situación en particular. Ya analizan la aplicación de ese concepto. Si van un poco más allá, ustedes pueden evaluar. Entonces ya tienen una postura crítica frente a ese concepto. Ya ustedes conocen, lo recuerdan muy bien, saben cuál es su estructura y ya son capaces de decir, aquí se aplicaría este concepto, pero de aplicarlo, ¿no? Analizan, el resultado sería este y ya pueden criticarlo. Por eso este no es el concepto adecuado para aplicar, este concepto lo tengo que transformar, por ejemplo. Que ya es la última parte de la taxonomía de Bloom, crear. Es decir, ya conoce también, ya se ha apropiado tanto del conocimiento que es capaz de transformarlo. ¿Ustedes qué creen que hacen en sus sentencias? Todo. Ustedes son la meca, su trabajo jurisprudencial es la meca de la taxonomía de Bloom. Porque ustedes hacen todo eso. Es más, rara vez se quedan solamente en LOTS. Solo con algunos casos muy concretos, se llegan hasta aplicar. ¿Recordar solamente el concepto? Nunca. ¿Comprenderlo? Superado. ¿Aplicarlo? Sí, pero normalmente siempre analizan, evalúan y crean. Entonces, eso es lo bueno de esta metodología. Y es que hace que los estudiantes, al tener un aprendizaje significativo, se muevan de los LOTS hacia los HOTS. Eso le cuesta mucho a los estudiantes, aquellos de ustedes que son profesores lo sabrán, que los estudiantes siempre en un ejercicio de estos llegan hasta aplicar súper bien. Y ya cuando tienen que ir más allá, entonces a un estudiante de estos usted le dice, dígame qué es el concepto de reparación integral, y se lo dice, y le dice la jurisprudencia de dónde sale. Dice, bueno, ¿en este caso es reparación integral o no? Por eso estas metodologías están diseñadas a que el estudiante pueda hacer eso, moverse de los LOTS a los HOTS. ¿Estamos? ¿Interesante? ¿Ustedes sabían que ustedes desarrollaban toda esta taxonomía de Bloom?
A veces como que uno no es consciente de las maravillas que hace, ¿no? Bien, vamos a ver del proceso, vamos a ver el proceso que vamos a seguir en nuestra actividad de hoy, ya más concreto aplicado a cómo vamos a usar la metodología del caso hoy en lo que estamos haciendo. Vamos a hacer 3 partes en nuestra discusión. Primero vamos a tener un trabajo individual, que ya les voy a describir puntualmente qué consiste. Después vamos a tener un trabajo por equipos y finalmente vamos a tener una plenaria, una discusión plenaria, donde volvemos todos acá a discutir sobre el caso. ¿Ok? Cada uno de esos con unos tiempos determinados de trabajo. ¿En qué consiste o en qué va a consistir el trabajo individual? ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer con el caso que tienen en sus manos? Leerlo, ¿cierto? Lo primero que tienen que hacer es leer el caso. Algunos de ustedes, yo le contaba a Camilo, que lo empezaba a leer ya. O sea, es como les ponen un papel escrito al frente y no se aguanta la tentación de una vez. ¿Qué es esto? Es muy propio de nuestra formación como abogados. Lo primero que tienen que hacer es estudiar el caso, estudiarlo con mucho cuidado. Lo segundo es, tiene que identificar ¿qué? Los hechos relevantes. No todos los hechos que están narrados en el caso van a ser relevantes. Solo algunos de ellos van a ser relevantes. ¿Por qué es importante saber cuáles son los hechos relevantes? Porque son los que me van a permitir después formar el problema jurídico. Exactamente, porque es de esos hechos relevantes de donde yo puedo extraer los problemas jurídicos. Si esos hechos no son relevantes, no debe salir de ahí un problema jurídico. Es así de sencillo. ¿Okay? Luego el siguiente paso, después de identificar cuáles son los hechos relevantes, será ¿cuál? Plantear cuáles son los problemas jurídicos que se establecen en este caso. El principal, de pronto un par de accesorios, pero buscar ojalá uno principal. Aquí hay varios que sobre los cuales uno puede discutir. Y finalmente, ¿qué hace con ese problema jurídico? Buscarle soluciones. Claro, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer durante nuestro proceso de trabajo individual. Estudio el caso, establezco cuáles son los hechos relevantes, planteo mis problemas jurídicos y ofrezco soluciones a esos problemas. ¿Listos? ¿Sí? Bien. ¿En qué va a consistir el trabajo en equipo? ¿Cuál es la idea del trabajo en equipo? En grupos, después de que ustedes han hecho ese trabajo individual, ustedes van a discutir cuáles son los problemas y las soluciones que ustedes han encontrado, los hechos también. No se trata de que ustedes construyan una minuta de ese trabajo en equipo, en donde digan, mi equipo opina que el hecho relevante es este y el problema es este. No, no es esa la idea de esa discusión. La idea de esa discusión es que ustedes tengan la posibilidad de interactuar planteando los problemas jurídicos que encontraron y estableciendo cuál es la posible solución. Muchos de ustedes tienen distintas especialidades, por eso esa discusión en equipos va a ser muy rica, porque dependiendo de la especialidad que tenga, cada uno va a tener la posibilidad de plantear una aproximación distinta al problema que se está planteando. Claro, cada uno intenta acercarlo mucho más a lo que conoce. Entonces, esa discusión va a ser muy interesante, pero no necesito que se pongan de acuerdo entre ustedes. Es decir, la idea de esa discusión no es, ¿no?, que vayan a muerte hasta que... Y la opinión de todos es esta. Entonces yo salvo el voto. No. La idea es que esa discusión le permita a cada uno de ustedes poner a prueba sus soluciones, sus problemas y retroalimentarse de lo que dicen sus compañeros. ¿Es claro? Bien. Y después volvemos aquí a plenaria y empezamos a hacer el ejercicio de discusión, etc. ¿Qué metodología de solución de caso les propongo? Nosotros utilizamos una metodología con estos estudiantes que se llama el CRAC. Viene desarrollado también de la escuela norteamericana, se llama IRAC en inglés, y consiste en una serie de pasos para resolver los problemas. El susto más grande que puede tener uno como abogado cuando tiene que entrar a resolver un caso es la hoja en blanco. Es decir, esa hoja en blanco por donde uno no sabe dónde arrancar. Nosotros, digamos, si ustedes en su ejercicio profesional, pues ya lo tienen muy claro porque saben por dónde arrancar, etcétera. Pero a los estudiantes nosotros les enseñamos que arranquen por acá, por el CRAC. ¿En qué consiste ese CRAC? Que lo primero que tiene que hacer es plantearme ¿qué? El issue, ¿qué es?
la cuestión, ¿cierto? Es decir, el problema jurídico. El siguiente paso será ¿cuál? Entonces, regla, para que suene crack, pero pues, digamos, hablar de regla es limitarlo un montón. En realidad nos referimos ahí a las normas aplicables, al derecho. ¿Ok? Al derecho. Es decir, ¿cuáles son las fuentes que yo voy a utilizar para resolver mi caso? Tranquilos, que aquí no se trata pues de ustedes ahora, entonces internet, ¿de dónde sale? Tranquilo, no se preocupen, con lo que ustedes ya tienen en la cabeza, que pues además no van a tener ningún problema con eso para resolver el caso. Están sobrados para eso. El siguiente paso es el análisis. Claro, las reglas de derecho, las fuentes de derecho son amplias, son abstractas. ¿Yo qué tengo que hacer ahora? Aterrizarlo al caso concreto. Y en eso consiste mi análisis, también por eso llamado mi aplicación. Y es poder descender esas normas abstractas al caso concreto de acuerdo con el problema que yo he establecido. Y finalmente, y esto es muy importante, yo concluyo. ¿Y cuál es la conclusión? La solución que yo le doy al problema jurídico. Normalmente la conclusión suele ser un poco como un resumen de lo que yo ya he planteado en el análisis de una manera muy concreta, pero encaminado exclusivamente a que quede claro que estoy resolviendo ese problema jurídico. ¿Okay? En este proceso de argumentación jurídica, ¿cuál creen ustedes que es el paso más importante? Y aquí hay mucha discusión, esto genera mucho debate, pero ¿cuál creen ustedes que es el más importante, el elemento más importante, el fundamental? Análisis. ¿Quién dice problema? Ok. ¿Quién dice análisis? En realidad, el más importante, el paso más importante es el problema. Es la cuestión. ¿Por qué? Porque eso es lo que demuestra realmente que se tiene control sobre el conocimiento. Entonces, claro, y si el problema falla, el análisis falla, la aplicación de las normas falla, todo falla. Entonces, el punto más importante, el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer es el planteamiento del problema. Y yo estoy seguro que es exactamente lo mismo que pasa en sus sentencias, como jueces. Ustedes tienen un expediente súper complejo y, claro, uno puede marcar los hechos relevantes del caso sin problema, etc. Pero tal vez donde uno más se demora, no sé ustedes, a mí me pasaba cuando tenía que fallar, era pues, proyectar una sentencia para que la corte la estudiara y decidiera si la cogía o no, era el problema jurídico. O sea, de verdad poder sintetizar que el problema jurídico que logra reunir toda esta situación fáctica que estoy analizando es este. Eso es tal vez el punto más complejo. Ya a partir de uno tener el problema jurídico, identificar las normas es un trabajo de investigación al que uno ya está muy acostumbrado, y hacer la aplicación al caso concreto es, digamos, lo más delicado, pero también, digamos, uno sabe cómo hacerlo y concluir, ya está. Pero el problema jurídico tal vez es el tema central. Por eso yo les quiero, no con la intención de decirles así se hace un problema jurídico, porque ustedes me pueden dar cátedra en ese sentido, pero sí proponerles como una uniformidad en los criterios que puede contener un buen problema jurídico o el análisis de un buen problema jurídico. Normalmente cuando uno habla del planteamiento de un problema jurídico, ese problema debe tener dos elementos esenciales. O sea, cuando ustedes ven, seguramente en sus sentencias o en otras sentencias, que hay un problema jurídico, siempre deben estar identificados estos dos elementos esenciales: los hechos relevantes y el aspecto jurídico considerado. Siempre están ahí. Otra cualidad que tienen los problemas es que se recomienda lo mejor, les voy a pedir que lo hagamos así en esta ocasión, esté planteado en forma de pregunta. No es indispensable, no es un elemento esencial. Una situación problemática o un problema jurídico puede seguir siendo problema sin estar planteado en forma de pregunta. Lo que pasa es que si está planteado en forma de pregunta, es mucho más fácil desarrollar toda la metodología argumentativa que acabamos de ver y sobre todo demuestra que hay una comprensión mayor frente al problema. Porque al plantearlo en forma de pregunta, estoy anticipando el hecho de que tengo la obligación de proponer una solución. ¿Ok? Entonces, debe estar planteada en forma de pregunta y contener estos dos elementos relevantes. ¿Cuáles son los hechos relevantes? ¿Cuáles son los hechos relevantes?
Exactamente, aquellos que me permiten delimitar el problema jurídico. ¿Cómo sé yo que un hecho es relevante o no? Porque si yo lo pongo en el problema, esa es la prueba ácida del hecho relevante. Si yo lo pongo en el problema, ese es mi problema. Si yo lo quito, la consecuencia jurídica es una totalmente distinta. Me cambia el problema totalmente. Eso es lo que me hace un hecho relevante. Les pongo un ejemplo. ¿Tu nombre es? Natalia. Entonces, Natalia, ¿qué pasa si pones aquí tu cartera? Y yo llego y me llevo la, qué pena Natalia, me llevo la cartera de Natalia para la casa. ¿Qué es eso? ¿Cómo sería el problema jurídico? Es responsable Carlos de haber hurtado la, ¿cierto? Con, además, agravado por la confianza, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si resulta que, Natalia? Si resulta que Natalia y yo somos esposos y me pidió que me llevara la cartera para la casa. ¿Ese es un hecho relevante? Sí. Ese es un hecho relevante. ¿Por qué es un hecho relevante? Porque me cambia la situación, deja de ser un problema, deja de ser un problema jurídico, la consecuencia jurídica sería totalmente distinta. Entonces, ese es un hecho relevante. En el planteamiento del problema yo tendré que tener en cuenta si eso es así o no. Claro. Por eso hay elementos, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado. Hay problemas, hay expedientes que vienen y uno ya de una vez sabe cuál es el problema jurídico. Y resulta que uno va a mirar el acervo probatorio, un elemento fundamental no está probado. El problema jurídico me cambia totalmente. Se vuelve un problema probatorio y ya deja de ser un problema sustancial, porque no puedo plantear el problema sustancial si no tengo ese elemento probado, que es una de las condiciones que tiene que tener el hecho relevante. ¿Estamos? ¿Claro con lo que es el hecho relevante? El otro componente es el aspecto jurídico considerado. ¿Qué es el aspecto jurídico considerado? La constante. Los hechos son variables, cambian de caso a caso. Los aspectos jurídicos considerados son la constante, son el derecho, ese contenido, digamos, esa consecuencia jurídica que se presenta. Por ejemplo, en este caso todos de una vez en la situación que planteamos, todos de una vez supieron cuál era el aspecto jurídico considerado. ¿Qué era cuál? Hurto, de una. Nadie dijo homicidio, no, hurto. Todo el mundo lo tenía clarísimo, ¿cierto? El aspecto jurídico considerado estaba claro. Algunos de ustedes, incluso por ahí se oían voces que lo volvían un poquito más complejo, pero si lo sustrajo del dominio de ella o no. Ya viene un poquito la discusión sobre cuál es el concepto como tal, el contenido. Pero el aspecto jurídico considerado es el mismo. ¿Por qué es útil que, por ejemplo, ustedes, de nuevo, esto es solo para la discusión y si les sirve se lo pueden llevar para la casa? Porque es importante que los problemas jurídicos estén planteados así, porque es útil desde el mundo académico que sea así, porque permite construir las líneas jurisprudenciales mucho más fácil. Normalmente ustedes reciben un caso y ustedes dicen, ah, ok, este es un problema de estabilidad laboral reforzada. Entonces ustedes se van a uno de los buscadores que existen hoy de jurisprudencia y ponen estabilidad laboral reforzada y posiblemente les salgan 67.850 sentencias. ¿Qué les permite parametrizar esa búsqueda? Los hechos relevantes. Entonces, estabilidad laboral reforzada, pero de mujer embarazada. Ya son 35.400 sentencias. De mujer embarazada con contrato de prestación de servicios. En entidad pública. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, por eso es bueno que los problemas jurídicos estén planteados de esta forma, porque me permite construir las líneas jurisprudenciales e incluir las sentencias en esas líneas jurisprudenciales en la medida en que es claro cuál es el aspecto jurídico considerado que voy a desarrollar y es clara cuál es el marco fáctico en el que lo voy a delimitar. ¿Estamos? Entonces, la idea es que hoy hagamos nuestro ejercicio de plantear los problemas jurídicos de esa forma, en forma de pregunta, con estos dos elementos esenciales. Este es un análisis de caso que busca que juntos lleguemos a desarrollar un objetivo pedagógico. Bien,
¿Claro? ¿Ese punto para todos? ¿Sí? Muchas gracias por el aporte, doctora. Muy importante. Listo. ¿Preparados entonces? Vamos a hacer entonces nuestra fase de trabajo individual. Tenemos 20 minutos para que individualmente cada uno de ustedes estudie el caso y establezca, ¿se acuerdan qué es lo que tienen que establecer? Hechos relevantes, problema jurídico y soluciones. ¿Vamos? ¿Cuál es la idea del trabajo en equipo? Les recuerdo algunos punticos. Intenten ver cuál es el problema principal que plantea el caso, pero no estamos haciendo juego de roles. La tendencia inicial va a ser que ustedes se pongan, por supuesto, en la posición del juez que tiene que fallar la tutela. Y la idea es que ustedes vean este caso desde más arriba, para que puedan ver qué complejidades trae este caso en los distintos momentos en que se va desarrollando el problema de Josefina. Entonces es importante que ustedes sepan que ustedes no son el juez de tutela que tiene que entrar a fallar si sí hay excepción de inconstitucionalidad o no. Ustedes deben mirar el caso de manera integral. No solamente mirando la problemática específica, particular de Josefina, sino también el contexto en el cual esa problemática está inmersa, para poder de ahí identificar ese problema global, ese problema general que abarca todo el caso. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque no van a ser problemas relevantes que, digamos, nos interesa entrar a discutir si procede o no procede, si hay principio de subsidiariedad o no hay principio de subsidiariedad. Ese, digamos, que no va a ser, pueden ser problemas que plantee el caso, pero no va a ser el problema principal.